Ya. A ver, empezamos. Nos dice la figura muestra un dron ubicado en el punto B. Entonces, el dron está ubicado en este punto y hace un barrido fotográfico desde el punto A hasta el punto C. Desde el punto A hasta este punto C en la parte del piso, ¿no? En la parte superficial. Un ayudante ubicado en el punto C informa que el ángulo de elevación del dron es de 82 grados. Entonces, ese ángulo de elevación del dron es de 82 grados y es lo que aparece aquí justamente, ¿no? Se observa que este angulito, este ángulo, va a resultar igual a 82 grados. De tal manera que el ángulo determinado por la bisectriz del ángulo ABC y el lado BC es 26,5. Entonces, para el ángulo ABC vamos a trazar bisectriz. Entonces, para ese ángulo ABC trazamos bisectriz que viene a ser BM. Entonces, se observa el dato que justamente ese segmento BM nos va a representar bisectriz del ángulo ABC. Entonces, si ese segmento es bisectriz, necesariamente estos dos ángulos tienen la misma medida. Estos dos ángulos van a ser iguales por ser bisectriz. Pero nos dicen de tal manera que el ángulo determinado por la bisectriz interior del ángulo ABC y el lado BC es de 26,5 grados. Entonces, 26,5 grados quiere decir que es 53 medios, ¿no? Entonces, este angulito, la bisectriz es el segmento de color anaranjado y el lado BC, este lado BC es este segmento de celeste. Entonces, el ángulo formado entre el segmento anaranjado y el segmento de celeste va a resultar igual a 53 medios. Es 26,5 que resulta igual a 53 medios. Pero por ser bisectriz, este ángulo también resulta igual a 53 medios. Pero vamos a colocar así para que se observe mejor. Colocamos que todo este angulito, todo el ángulo va a resultar siendo por dato 53 medios. Por ser bisectriz también resulta igual a 53 medios. Luego nos dicen que la longitud AC resultó igual a 432. Entonces, toda la base, desde el punto A hasta el punto C. Entonces, este segmento AC, desde el punto A hasta el punto C. Toda esa longitud resulta igual a 432 metros. Y además nos dicen que AH es igual a 7 veces CH. Entonces, también por dato nos dicen lo siguiente, ¿no? Que AH es igual a 7 veces CH. Entonces, colocamos nuevamente. Vamos a colocar desde el punto A hasta el punto H es como 7 y desde H hasta el punto C va a resultar siendo como 1. Entonces, la relación viene a ser de 1 a 7. Entonces, como nosotros no conocemos, vamos a colocar que esta longitud viene a ser A y toda esta longitud resultó siendo 7A. Entonces, esta longitud viene a ser A. Entonces, esta longitud va a resultar igual a 7A. Entonces, nosotros podemos hallar el valor de A, ¿no? Entonces, del gráfico podemos hallar el valor de A. Vamos a colocar aquí. Entonces, se observa como primer paso del gráfico.
podemos hallar el valor de A. El valor de A viene a ser 7A más A, resultó igual a 432. Entonces nos quedaría 8A es igual a 432. Pasa a dividir y nos quedaría 5, va a ser 40 y va a ser igual a 54. Entonces el valor de A resulta igual a 54. Entonces nosotros ya conocemos que A es igual a 54. Entonces sigamos, nos preguntan a qué altura se encuentra el dron. Entonces nos preguntan a qué altura se encuentra el dron con respecto del piso. Entonces, ¿a qué altura se refiere una perpendicular? Entonces, el dron está ubicado justamente, ese dron está ubicado en el punto B. Entonces nos preguntan necesariamente por toda esta altura, 90 grados, ¿no? Entonces, para poder hallar esa altura que viene a ser H. Entonces, podemos completar ángulos. Completando ángulos, tendríamos que este angulito es 90 grados. 90 grados sería la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, en el triángulo, vamos a colocar así, en el triángulo, en este triángulo de amarillo. En el triángulo de amarillo, sabemos que la suma de los dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior, que es de 90 grados. Entonces, necesariamente resulta igual a 8 grados. Entonces, como este angulito resulta igual a 90 grados, este ángulo exterior es de 90 grados, entonces necesariamente este ángulo va a resultar igual a 8 grados. Y si ese ángulo es 8 grados, todo el ángulo de color anaranjado es de 53 medios. Entonces podremos afirmar como segundo paso en el punto B. En ese punto B tenemos que la suma del ángulo MBH, la medida del ángulo MBH más el ángulo de 8 grados va a resultar igual a 53 medios. Entonces pasamos a restar y la medida del ángulo MBH serían 53 medios menos 8, que nos queda 53 menos 16. 53 grados menos 16. Entonces de aquí nos va a quedar 13, nos queda 7, 4, 37. Entonces ese angulito resulta igual a 37 medios. Entonces este ángulo resulta igual a 37 medios. Entonces colocamos este angulito, necesariamente resulta igual a 37 medios. Y si ese ángulo es 37 medios, ¿cómo es la relación entre ambos catetos? De 1 a 3, ¿no? Entonces se trata del triángulo de 37 medios, donde la relación entre ambos catetos es de 1 a 3. Entonces, podemos observar que todo este ángulo, si es 37 medios, cateto como 1, cateto como 3. Pero hay un detalle. El ángulo 53 medios más 37 medios, ¿cuánto suma? 90 grados sobre 2. La mitad sería 45. Entonces, no había necesidad de trabajar en ese triángulo aproximado de 37 medios, sino el detalle estaba en observar que todo este angulito es la suma. El ángulo de morado es la suma de 53 medios más 37 medios es igual a 45 grados. 45, 90, este ángulo también resulta igual a 45 grados. Entonces,
tendremos que nuestro triángulo, como tercer paso, el triángulo rectángulo AHB. AHB resultó siendo notable, es notable de 45 grados. Y si es notable de 45 grados, el cateto AH, entonces el cateto H resultó siendo igual al cateto AH, que viene a ser 7A, ¿no? Entonces, por ser un triángulo notable de 45 grados, ambos catetos tienen la misma longitud. Este cateto AH le colocamos que sea cadena. El cateto BH también va a resultar siendo cadena. Entonces, si ese cateto H es igual a 7A, por lo tanto, tendremos que esa altura es 7 por A, pero A viene a ser igual a 54. Y nos quedaría 7 por 54, 7 por 4, 28. Sería 378 metros. Sería la respuesta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te entendió entonces? Piero me dice que sí. Ok, Piero. Ya. ¿Los demás? A ver, ¿quiénes más estamos? Leila, Diego, Alison, ¿se entendió? ¿Se comprendió el ejercicio? Este ejercicio es la 4 de evaluación de la semana 3. ¿Ya? Aquí vamos a colocarlo para que le tomen captura. Entonces, esto corresponde a los 4 propuestos. Colocamos así. 4P, 4 propuestos de la semana 3. Ok. Pero, ¿alguna otra consulta? Creo que con este ejercicio terminas todo, ¿no? Ok, ya, ok, Diego, gracias. Entonces, continuamos con Alison. Alison me mencionó el ejercicio 2 de los propuestos, pero de la semana 2. ¿Sí? Entonces, si hay otro ejercicio que ustedes quieren repasar, Leila, Diego, Ronald, me escriben en el chat, ¿ya? En el chat escriben qué ejercicios desean que resuelva. O desean que empiece a resolver de la semana 3, pero de la parte final hacia adelante, ¿no? Porque en clase siempre van a ver, digamos, los primeros ejercicios, ¿no? Ya, entonces, voy a continuar con Alison, con el ejercicio 2.
archivo de la semana 2. Puedo borrar, ¿no? Bien, entonces empezamos. A ver, el ejercicio 2. Nos dicen en la figura, la longitud CD menos la longitud AP es igual a 2 metros. Y AB es igual a PC igual a 6 metros. Hay el valor entero de PD. Entonces, vamos a colocar nuestros datos. Nos dicen que la longitud AB es igual a PC igual a 6 metros. Entonces, por dato, se cumple la igualdad, entonces colocamos la longitud AB. Como no conocemos, vamos a colocar que resulte siendo zigzag. Entonces, AB es igual a nuestro lado PC. PC también resulta siendo zigzag, y zigzag vale 6. Vale 6, y PC también resulta igual a 6. Luego nos dicen que esta diferencia de CD menos la longitud AP es igual a 2 metros. Nosotros vamos a colocar que la longitud AP resulte siendo, digamos, A. Entonces, a partir de este dato. En este dato que está en el rectángulo, nosotros colocamos que sea AP de longitud A, ¿no? O si no, colocamos así. Entonces, por dato, nosotros tenemos que CD es igual a 2 más la longitud AP. Entonces colocamos sea la longitud AP, un valor, ¿no? Digamos una cierta longitud, que en este caso sea A. Si AP resulta siendo A, entonces la longitud CD va a ser igual a 2 más A. Entonces, desde el punto C hasta el punto D. Entonces, desde el punto C hasta el punto D va a resultar siendo 2 más A. Entonces, nos preguntan, hay el valor entero de PD. O sea, nos preguntan por el valor entero de PD. PD. Se nos están preguntando por el valor entero de ese segmento, ¿no? Colocamos que sea X. Entonces, nos preguntan por el X entero. Entonces, para poder hallar ese valor entero,
para poder hallar ese valor entero para X, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Colocar a ese X en una desigualdad. Y, por ejemplo, en la semana 1, cuando se trabaja con segmentos, con ángulos, hay que tener presente que para poder encontrar desigualdades, recordar que toda longitud de un segmento siempre va a ser mayor que 0. Cuando trabajamos con ángulos, también debemos recordar cómo es ese ángulo. Si es un ángulo agudo, se encuentra entre 0 y 90 grados. Si es un ángulo obtuso, entre 90 y 180 grados. Entonces, esas propiedades nos ayudan justamente a colocar a nuestra incógnita en una desigualdad. En la semana 2, cuando empezamos a trabajar con triángulos, recordar el teorema de existencia, el teorema de correspondencia. Entonces, vamos a trabajar. Ya hemos colocado en la gráfica todos nuestros datos. El siguiente paso es completar. Me refiero a completar con ángulos, observar qué triángulos son isósceles, qué triángulo puede ser equilátero y también buscar congruencia. Entonces, el triángulo BPC. BPC es un triángulo isósceles. Este ángulo de aquí, colocamos. Este angulito de amarillo es de medida tita, este otro ángulo en B también resultó siendo de medida tita. Entonces, a ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Entonces, necesariamente, nuestro lado BP, este lado BP, resultó siendo zigzag. Entonces, el lado BP también resulta igual a zigzag y va a ser igual a 6. Entonces, a lados iguales, ángulos iguales. Si este ángulo es de medida beta, este ángulo en P también resultó siendo de medida beta. Entonces, podemos también observar aquí a nuestro triángulo ABP. Triángulo ABP. Vamos a sombrear ese triángulo de amarillo. Entonces, en el triángulo de amarillo, en todo ese triángulo, se trata de un triángulo isósceles, donde este lado mide 6, este lado mide 6, este lado mide 6. Beta, beta, y la base viene a ser A. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Otro triángulo donde la base resulta siendo A y que sea congruente a ese triángulo rayado. Entonces, en el triángulo CPD, en ese triángulo CPD, nosotros tenemos que este ángulo es beta zigzag. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Otro lado de longitud 6. Entonces, como toda esta parte interior es libre, a partir del punto P, a partir de ese punto P, nosotros podemos trazar, podemos hacer un trazo conveniente. Trazamos el segmento VQ. Trazamos el segmento PQ de tal manera que este ángulo resulte siendo de medida beta. O sea, eso es posible, ¿eh? Entonces, siempre se hace un trazo. Se prolonga con una sola condición, ¿ya? Entonces, nosotros aquí vamos a colocar como segundo paso, trazar el segmento PQ. Entonces, trazar el segmento PQ de tal manera que la medida del ángulo PQC, de tal manera que la medida del ángulo PQC resulte siendo de medida beta nada más. Entonces, ya encontramos que este angulito resulta siendo de medida beta. Entonces, tenemos que en el triángulo de verde, en ese triángulo de verde, en nuestro triángulo, en el triángulo de verde, se puede observar justamente que se trata de un triángulo isósceles a ángulos iguales que le va a corresponder lados iguales. Entonces, necesariamente, este lado PQ resultó siendo, el lado PQ necesariamente resulta siendo zigzag, y zigzag va a resultar igual a 6. Entonces, de aquí se concluye que nuestra longitud PQ resulta igual a 6.
¿Y qué es lo que se observa ahora? Entre el triángulo de amarillo y el triángulo de verde hay tres elementos. Beta, beta, este ángulo es el suplemento. 180 grados menos, digamos, vamos a colocar que sea alfa, ¿ya? Entonces, en el triángulo de amarillo tenemos que beta, en ese triángulo de amarillo se observa beta más beta, 2 beta, más alfa, siempre van a sumar 180 grados, ¿correcto? Entonces, en el triángulo de verde, beta, beta, 2 beta. Necesariamente este ángulo es el suplemento que es alfa. Entonces en los dos triángulos tenemos los tres elementos. 6, lado 6, alfa, lado 6. Lado 6, alfa y lado 6. Necesariamente ambos triángulos son congruentes. Entonces tenemos que se observa, ¿no? Del gráfico que el triángulo ABP resultó siendo congruente con nuestro triángulo CPQ, con el triángulo CPQ. ¿Qué caso? En este, digamos, en esta situación viene a ser el caso lado, ángulo, lado. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? A nuestro ángulo alfa se le opone 6. En el otro triángulo a alfa se le opone 6. La longitud CQ. Entonces, a partir de la congruencia, necesariamente la longitud ¿No sería CQ. A? Ah, discúlpame. Sí. Estaba pensando en el 6. Tienes razón. A alfa se le opone a alfa se le opone A. Entonces, la longitud CQ resultó siendo A. Y como todo es 2 más A, entonces esta longitud QD, la longitud QD va a resultar igual a 2. ¿No? Entonces, diremos por último, en nuestro triángulo, en este triángulo de puntos, nosotros, ¿qué es lo que podemos aplicar? Para ese triángulo, conocemos sus tres lados. Entonces, siempre que se conozcan los tres lados de un triángulo, debemos aplicar el teorema de existencia. Entonces, diremos para el triángulo PQD. Entonces, para ese triángulo PQD, aplicando el teorema de existencia. Un minuto, por favor. A ver, andan aplicando existencia, a ver cuánto sale. Ya, sigamos. Entonces, aplicando existencia, ¿no? Ya. Okay. Aplicando el teorema de existencia. Ya, aplicando el teorema de existencia, X es mayor que la diferencia. X
6 menos 2 es menor que x y x es menor que la suma de 2 más 6, o 6 más 2, ¿no? Para seguir lo mismo. Ok, entonces aquí nos queda 4, es menor que x es menor que 8. Entonces, ¿cuáles serían los posibles valores para x? Para x sería 5, sería 6 y sería 7. Pero a nosotros nos preguntan por el x entero. Entonces debemos seguir restringiendo, digamos, los valores para x. Entonces, para seguir restringiendo, aplicamos el teorema de correspondencia. Entonces, el ángulo beta, ¿cómo es? Ese ángulo beta es un ángulo agudo. Siempre, en todo triángulo isósceles, los ángulos que son iguales, esos ángulos van a ser agudos. Entonces, vamos a colocar aquí, se observa como quinto paso el ángulo beta, ¿no? Entonces, beta es agudo. ¿Por qué es agudo? Porque es un ángulo que pertenece a ese triángulo isósceles. Si beta es agudo, entonces el ángulo, este angulito, vamos a colocar el ángulo de rojo. Este ángulo de rojo resultó siendo de medida phi. Entonces, el ángulo de rojo, ese ángulo es obtuso. Entonces tenemos que, si beta es agudo, entonces el ángulo phi es obtuso, ¿ya? Entonces, ya tenemos que phi es obtuso, por lo tanto, en ese mismo triángulo, aquí arribita, como sexto paso, en el triángulo PQD, aplicando el teorema de correspondencia. Ya, entonces, aplicando el teorema de correspondencia, a mayor ángulo, mayor lado. A ese ángulo phi, ¿qué lado se le opone? X. X tiene que ser mayor que cualquiera de los dos ángulos. Mayor que, en este caso podría ser 2 o 6. O sea, me refiero a lo siguiente. Vamos a colocar así. Vamos a trabajar con 2, no tiene sentido, con 6, ¿no es cierto? Entonces, colocamos que este angulito resulte siendo de medida, por ejemplo, colocamos que sea de medida omega, ¿no? Omega. Ya está. Entonces, es claro observar que el ángulo phi es mayor que el ángulo omega. ¿Por qué? Porque phi es obtuso. Phi es obtuso, omega es agudo. Al ángulo phi se le opone x. X tiene que ser mayor. A omega se le opone 2. Entonces conviene trabajar con tita. ¿Por qué? Vamos a colocar así. X es mayor que 2, pero también el ángulo obtuso phi es mayor que tita. Y a phi se le opone x, a tita se le opone 6. Entonces, a partir de estas dos desigualdades, por eso conviene trabajar con x mayor que 6. Entonces, a partir de esas dos desigualdades, x es mayor que 6. Si x es mayor que 6, ¿qué significa? Que x no puede ser 5, no puede ser 7. Por lo tanto, diremos que el único valor entero para x va a ser igual a 7 metros. La respuesta en la alternativa C nada más. ¿Se entendió entonces la 2? Claro, correcto, ¿no? Muy bien, Alison. 4 y 8, ¿no? Ese sería, vamos a colocar aquí, es la 2P, pero de la semana 2. Es el ejercicio 2 propuestos de la semana 2. Ya, dime. Miss, una preguntita. En el teorema de existencia siempre se tiene que ver los lados, un lado mayor que otro lado y mayor que otro, un A mayor que B, mayor que C. ¿En la existencia o en correspondencia? En el teorema de existencia. Eso es cuando tú trabajas con incógnitas, ¿no? O sea, cuando tú tienes que, para ese triángulo A, B, C. Entonces, cuando quieres aplicar existencia, los tres lados deben cumplir una desigualdad, ¿no? Por ejemplo, que A sea menor que B, menor que C.
¿Es Pero en este simplemente caso, menor o también pueden ser igual? Porque en el caso de los isósceles hay dos lados iguales. no, eso nada tiene que ver, porque en el caso de los isósceles, yo estoy afirmando que son congruentes. O sea, para que tú afirmes que dos triángulos son congruentes, necesitas tres elementos. En cada triángulo se tiene lado 6, alfa 6, lado 6, alfa y 6. Entonces, si los dos triángulos son congruentes, son idénticos, sus respectivas bases van a ser iguales. Por lo tanto, si esta base es A, esta base también resultó siendo A. Ay, ya, Miss. Gracias. ¿Ya? O sea, en la congruencia, siempre en congruencia tienes que buscar tres elementos. ¿Los lados pueden ser iguales? Sí, en congruencia, ¿no? Como este caso, es un caso particular. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Ninguna otra consulta? Leila, Diego, empiezo entonces con las diapositivas de esta semana 3. Ah, ya, ok. No, les estaba mencionando, Diego, sí, porque todavía nos falta una hora, entonces, resolvemos mediante las diapositivas los ejercicios de clase de la semana 3. ¿Está bien? Ah, ya, ok, ok. Leila también, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ok. Entonces, vamos a compartir las diapositivas, ¿ah? Pero necesitamos invertir. Que 8. Ya, empezamos entonces, ¿ya? Empezamos con los ejercicios de clase de esta semana. Un minuto voy a invertirlo, ¿no? Yes, I know.
Miren, está resuelto la 14, la 12 y de la 10 para abajo. ¿Ya? 14, 12 y de la 10 para abajo. Ejercicio número 14. En la figura se muestra un terreno ABC. El lindero AD divide al terreno en dos parcelas BAD y ADC. Si dos veces la medida del ángulo CDA es igual a la suma de la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo ABC y CD es igual a 240 metros, hay en la longitud del lindero AC. Entonces vamos a colocar aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Y nos dicen por dato que en la figura se muestra un terreno ABC. Este lindero AD divide a todo el terreno en dos parcelas triangulares BAD y la parcela triangular ADC. Nos dan por dato si dos veces la medida del ángulo CDA, dos veces la medida de este ángulo es igual a la suma de la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo ABC. Entonces, nosotros vamos a colocar lo siguiente. Por dato se cumple esa igualdad y colocamos que el ángulo en D, el ángulo, este angulito ADC resulte siendo de medida θ. Y todo este ángulo resulte siendo de medida beta. Entonces, y este ángulo resulte siendo de medida alfa. Entonces, estamos colocando a cada angulito. Aquí aparece nuestro ángulo CDA, que le hemos colocado de medida θ, aparece el ángulo BAC, que estamos colocando de medida beta, y el ángulo ABC, que viene a ser de medida alfa. Entonces, al momento de reemplazar, nos quedaría 2θ es igual al ángulo alfa, el ángulo alfa más el ángulo beta, ¿no? Entonces, sería una relación entre los ángulos. Luego nos dice que la longitud CD es igual a 240. Entonces, esta longitud CD mide 240 metros y nos preguntan, ¿hay la longitud del lindero AC? O sea, nos están preguntando por la longitud de este lindero AC que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este angulito, 2 veces θ, es la suma de alfa más beta. Entonces nosotros vamos a prolongar. Vamos a prolongar el segmento AC. Prolongamos el segmento AC hasta el punto F. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
que para este angulito, este ángulo que se forma en el exterior del triángulo es un ángulo exterior que debe ser la suma de los dos ángulos interiores. El ángulo superior, este angulito, resultó siendo de medida alfa. Este otro ángulo, este ángulo en A, resulta siendo de medida beta. Entonces, necesariamente la suma de alfa más beta es este ángulo exterior BCF, que va a resultar siendo de medida 2 θ. ¿Sí? Ese ángulo suma alfa más beta, pero alfa más beta es justamente 2 θ nada más, ¿correcto? Entonces, ya conocemos que todo este ángulo de celeste es de medida 2 θ, pero ese ángulo de celeste que es de medida 2 θ es un ángulo exterior para el triángulo ACD. Entonces, para el triángulo ACD, este ángulo 2 θ es un ángulo exterior que debe ser la suma de los dos ángulos interiores, ¿no? Entonces, como este ángulo es de medida θ, entonces necesariamente este ángulo, en este triángulo, vamos a aplicar ángulo exterior y el ángulo en A resultó siendo de medida θ. Entonces, ese triángulo, el triángulo de morado, ¿qué resulta siendo? θ, es un triángulo isósceles. Entonces, se puede observar que ese triángulo resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, X a ángulos iguales le corresponde lados iguales. X va a ser igual a 240 metros. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería el ejercicio número 14. Pueden tomar la captura. ¿Todo bien? Entonces sería el ejercicio 14 que corresponde a esta semana. Ejercicio número 12. En la figura hay en la medida del ángulo BDC. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces, nos preguntan, halle la medida del ángulo BDC. BDC. Entonces, para poder hallar la medida de este ángulo, ¿qué es lo que nosotros observamos? Vamos a colocar que ese angulito que queremos hallar sea de medida X. Entonces, como nos preguntan por ese ángulo, colocamos que sea de medida X. Entonces, nosotros buscamos conocer ese ángulo X. Y para poder conocer el ángulo X, en el punto F, por opuestos al vértice. Si este ángulo es beta, por opuestos al vértice, resultó siendo de medida beta. Y para nuestro triángulo ABE. Para este triángulo de color anaranjado, el ángulo alfa y el ángulo beta son dos ángulos interiores cuya suma va a ser igual a 70 grados por ángulo exterior. Entonces, por ángulo exterior en ese triángulo se cumple que la suma de alfa más beta es igual a 70 grados. Ahora borramos y trabajamos
en este otro triángulo, en el triángulo pequeño AFD. Entonces, en este triangulito de verde, nuevamente, X es un ángulo exterior que va a ser la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, X es igual a alfa más beta. Entonces, necesariamente se observa que en ese triángulo de verde, X es igual a alfa más beta. Pero como alfa más beta es igual a 70 grados, entonces diremos a partir de 1 y 2 se concluye que X es igual a 70 grados, ¿no? Solamente era aplicar ángulo exterior. Sería entonces el ejercicio número 12. Ejercicio número 10. En la 10 nos dicen, en la figura se muestra una rampa representada por AB y esté apuntalado por los refuerzos BD y BC. Si AB es igual a BD y la mediatriz de BC debe pasar por el punto D. Perdón. Hay en la medida del ángulo ACB. Colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se muestra una rampa representada por el segmento ARI y este está apuntalado por los refuerzos BD y BC. BD y BC son los refuerzos, de tal manera que la rampa, la longitud de la rampa es igual a este refuerzo BD. Entonces, por dato, AB es igual a BD. Como no conocemos, le llamamos cadena y también resultó siendo cadena. Luego nos dice que la mediatriz del segmento BC debe pasar por el punto D. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta perpendicular que pasa por el punto medio del segmento. Entonces, a este segmento BC, nosotros le vamos a trazar una recta perpendicular, pero esa recta perpendicular, por condición del ejercicio, pasa por este punto D. Y para que esta recta sea mediatriz, no solamente debe ser perpendicular, también debe pasar por el punto medio del segmento BC. Entonces, le llamamos ovalito y también resultó siendo ovalito. Luego nos dicen, ahí en la medida del ángulo ACB. Entonces nos preguntan por el ángulo ACB. O sea, nos están preguntando por este angulito en C. Pero se observa que el triángulo rectángulo DHB es congruente con el triángulo rectángulo DHC. Vamos a trabajar con congruencia porque, digamos, el teorema de la mediatriz recién se ve la semana 4, la próxima semana. Entonces todavía no lo podemos usar por el momento, ¿no? Entonces la otra manera de salvar es justamente aplicando congruencia. Por ejemplo, vamos a colocar que ese segmento de H resulte siendo circulito. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que observamos? En el triángulo, en este triángulo de HB, en este triángulo rayado de celeste, hay tres elementos. Tenemos a circulito, el ángulo de 90 grados, y tenemos a ovalito. Entonces, como tenemos a circulito 90 grados ovalito, buscamos otro triángulo con los mismos elementos y sería este triángulo de verde. Entonces, en ambos triángulos aparecen los tres elementos, que sería circulito 90, cadena. Circulito 90 y ovalito. Entonces, necesariamente ambos triángulos son congruentes.
Si ambos triángulos son congruentes, de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Que la longitud CD, aquí, para este triángulo rectángulo DHB, a 90 grados se le opone cadena. Este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Entonces, a 90 grados se le opone cadena. En el otro triángulo rectángulo, a 90 grados también se le opone cadena. Entonces, CD es igual a la longitud BD. Entonces diremos, a partir de la congruencia, se concluye que CD es igual a la longitud BD. Entonces tendremos que el triángulo BDC es un triángulo isósceles. Como nos preguntan ahí en la medida del ángulo ACB, vamos a colocar que ese ángulo sea de medida alfa. Entonces nos están preguntando por este angulito. Por ese ángulo que viene a ser de medida alfa. Entonces diremos como el triángulo BDC, ¿no? Triángulo BDC es un triángulo isósceles a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en B también resultó siendo de medida alfa. Y si este ángulo superior es alfa, para ese mismo triángulo BDC podemos aplicar ángulo exterior. Aplicando ángulo exterior, la suma de estos dos ángulos internos es igual a este ángulo exterior ADB, que va a resultar siendo de medida 2 alfa. Y si este ángulo es 2 alfa, nuevamente se observa que nuestro triángulo ABD es otro triángulo isósceles. Entonces tenemos que ese triángulo BDC era un triángulo isósceles. Luego, nuestro triángulo ABD también resultó siendo otro triángulo isósceles. Si este ángulo mide 2 alfa, este otro ángulo también es 2 alfa. A lados iguales, ángulos iguales. Y finalmente, en el triángulo total. En el triángulo ABC. Para ese triángulo ABC conocemos el ángulo interior alfa, el ángulo interior 2 alfa. El ángulo exterior opuesto viene a ser 84 grados. Entonces, en ese triángulo, aplicando ángulo exterior. Aplicando ángulo exterior, diremos en el triángulo de verde que la suma de alfa más 2 alfa, 3 alfa es igual a 84 grados. Alfa es igual a 28 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. La medida del ángulo ACB es igual a alfa igual a 28 grados. Sería el ejercicio número 10. Entonces recuerden, ¿qué viene a ser, digamos, la mediatriz? La mediatriz siempre es una recta perpendicular en el punto medio. ¿Todo bien? A ver, para los que recién ingresaron, al inicio hemos estado resolviendo algunos ejercicios que me han estado solicitando y ahora hemos empezado con la semana 3, pero de atrás hacia adelante, ¿ya? Porque los primeros ejercicios lo van a hacer en clase, ¿no? Supongo. A ver, aquí me dice Leila, puede ser la 3 de clase. ¿Ya? Está bien, Leila. Ahorita avanzamos. Vamos avanzando porque todavía tenemos tiempo, ¿ya? No te preocupes, sí vamos a llegar a la 3. Ejercicio número 9. En la figura hay X. Entonces nos preguntan, en la figura tenemos que hallar justamente la medida del ángulo X. Entonces colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado.
y nos dicen que tenemos que hallar X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que se puede observar? Entonces, para poder hallar ese angulito X, vamos a colocar que estos dos puntos, este punto sea F y este otro punto resulte siendo E nada más. Y luego colocamos que este angulito sea de medida tita. Entonces diremos en el triángulo AFC, triángulo AFC, la suma del ángulo alfa más el ángulo tita, para ese triángulo de rosado, la suma de los dos ángulos internos es el ángulo exterior, que va a ser igual a 5x, y le llamamos ecuación 1. Alfa más tita es igual a 5x. Luego borramos y ahora trabajamos para el triángulo CDE. Para este triángulo de verde, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, el ángulo alfa, el ángulo beta, más el ángulo tita, más el ángulo 3x, es igual a 180 grados y le llamamos ecuación 2. Luego borramos y trabajamos en el triángulo ABD. En ese triángulo de azul, para el triángulo de azul, la suma de 2 alfa más 2x es igual a 2 beta. Entonces, 2 beta es la suma de 2 alfa más 2x y le llamamos ecuación 3 cuando despejamos todo. Como todo tiene mitad, 2 beta es igual a 2 alfa más 2x. Mitad, mitad, mitad. Entonces, necesariamente, beta es igual a alfa más x. Entonces, ya estamos encontrando que nuestro ángulo beta es igual a alfa más el ángulo x. Y le llamamos ecuación 3. Entonces, ahora diremos de 1, 2 y 3, ¿qué se concluye? Alfa más tita es 5x. Luego tenemos que beta más tita más 3x, 180 grados, y beta es igual a alfa más x. Entonces, de 1, 2 y 3, 9x, ¿no? A ver, podemos sumar, aquí vamos a colocar, ¿ya? Entonces, aquí se puede observar que alfa más tita, es igual a 5x. Luego tenemos que beta más tita. Sumamos. Beta más tita es igual a 180 grados menos 3x. Pero conocemos a beta. Este beta viene a ser alfa más x. Entonces, alfa más x más tita es igual a 180 grados menos 3x. Entonces, trabajando con estas dos, trabajando con esta suma 5x y trabajando con esta otra suma. Entonces, sumando. En este caso, ¿qué nos convendría? Restar, ¿no? O reemplazamos. Alfa más tita 5x, ¿no? De frente. Entonces reemplazamos. Entonces aquí vamos a reemplazar. Entonces, al momento de reemplazar, ya conocemos que alfa más tita viene a ser 5x. Entonces, reemplazando, 5x más x es igual a 180 grados menos 3x. Entonces, aquí nos queda 6 más 3 sería 9x. 9x es igual a 180 grados. X es igual a 20 grados, ¿no? Entonces, operando, X necesariamente va a resultar igual a 20 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Ya, entonces, sería el ejercicio número 9. Estas 9, jóvenes, es, digamos, una primera solución, justamente trabajando solamente con ángulo exterior y con la suma de los ángulos internos. ¿Qué sucede
si nosotros observamos lo siguiente, ese segmento AF, ¿qué es? El segmento AF viene a ser bisectriz alfa, alfa, para el triángulo ABD. Entonces colocamos aquí. Para este triángulo de puntos. Para el triángulo de puntos, todo el triángulo de puntos, ese segmento de amarillo es bisectriz interior. Y este segmento de verde viene a ser bisectriz exterior, ¿correcto? Para el mismo triángulo, bisectriz interior, bisectriz exterior. Entonces, ¿qué conviene? Prolongar. Nosotros podemos prolongar AF, prolongamos y podemos prolongar DE. Entonces, cuando nosotros prolongamos esas dos bisectrices, las dos bisectrices se intersecan en el punto P nada más. ¿Y qué tendremos? En el punto F, por opuestos al vértice, este ángulo resulta igual a 5X. En el punto E, si el ángulo es 3X, por opuestos al vértice, va a resultar siendo de medida 3X, ¿correcto? Pero el ángulo formado en P, todo este angulito formado en P es el ángulo formado por esta bisectriz interior y por la bisectriz exterior. Entonces, por teorema, el ángulo formado por esas dos líneas notables, por una bisectriz interior y una bisectriz exterior, es la mitad del ángulo que está a izquierda. Entonces, este ángulo que está a izquierda mide 2X. Entonces, necesariamente, ese ángulo va a ser igual a X nada más. Por lo tanto, diremos para nuestro triángulo de celeste, para todo este triángulo de celeste, la suma de los tres ángulos internos, ¿no? Entonces, para este triángulo, la suma, tendremos que la suma de nuestro ángulo 5X más 3X más X es igual a 180 grados. Entonces, operando, nos queda 9X es igual a 180 grados. X va a resultar igual a 20 grados. La respuesta viene a ser 20 grados. Sería el ejercicio número 9. Ahí tienen las dos soluciones. Todo bien, ¿no? Ya, la 3 de propuesto, la 3 de clase, la 6 de clase. Ok. Nos pasamos entonces a la 3 de clase y a la 6 de clase. ¿Ya? Vamos a ver también qué ejercicio es. Sería la 9. ¿Esta de qué es la 8? Vamos a hacerlo rápido. Sí, ya, la 8. Nos dicen en la figura, se muestra dos tuberías de agua contenidas en las rectas L1 y L2, paralelas. Se quiere colocar un hidrante en el punto P por ser una zona de mayor presión. Si P equidista de A y B, hay alfa. Entonces, tenemos que se muestra dos tuberías. Dice las dos tuberías de agua contenidas en las rectas L1 y L2. Pero esas dos rectas son paralelas por dato. Luego nos dice que aquí vamos a colocar estas dos rectas son paralelas por dato. Se quiere colocar un hidrante en el punto P de tal manera que este punto P equidista. La palabra equidista quiere decir distancias iguales. La distancia del punto P al punto A es la misma distancia del punto P al punto B. Entonces, como no conocemos estas dos distancias, colocamos vale cadena y resultó siendo cadena. Y nos preguntan justamente por el ángulo alfa. Entonces, para poder hallar el ángulo alfa, ¿qué es lo que se observa? Que nuestro triángulo APB, ese triángulo APB,
El triángulo de rosado es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Si este ángulo mide alfa, el ángulo en B también va a resultar siendo de medida alfa. Entonces ya encontramos que por ser un triángulo isósceles, este angulito resultó siendo de medida alfa. Pero esas dos rectas, ¿cómo son? Esas dos rectas son paralelas. Si son paralelas, aplicando la propiedad de la z, ¿no? Por alternos internos. Por alternos internos, este ángulo necesariamente, el ángulo en B va a resultar siendo de medida 2 alfa. Mide 2 alfa, por alternos internos, también resultó siendo de medida 2 alfa. A ver, ya. Se está hallando este ángulo, es igual, jóvenes. Se halla este ángulo que es 2 alfa, el que yo quería hallar inicialmente. Este de aquí en B, vamos a colocarlo. Este ángulo de verde viene a ser, por alternos internos, 2 alfa. Y en el triángulo CPB, la suma, 180 grados. 2 más 4 más 3, 180 grados. Sale lo mismo, ¿no? Ahora aquí lo están hallando la medida del ángulo en P. O sea, como L1 es paralela a L2, aplicando propiedad, la suma de estos dos ángulos, alfa más 2 alfa, es este ángulo en P, que va a ser igual a 3 alfa. Y por último, en el triángulo APB. Entonces, nuevamente en el triángulo de rosado, la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Entonces, en ese triángulo, aplicando la suma de los ángulos internos, 180 grados. Entonces nos queda 7, 8, 9, alfa es igual a 20 grados. La respuesta es la alternativa N. Puede ser, digamos, aplicando esa propiedad, o también puede ser aplicando alternos, ¿no? Ángulos alternos internos, con el ángulo de verde, en el triángulo CPB. Igual salen. Ya, sería entonces el ejercicio número 8. La 7. En la 7 nos dicen... ¿Sí? ¿Podría ser la 11 de la semana 2 de clase? Oh, ya. Mira, lo que pasa es que estoy resolviendo los de clase de la semana 3, porque me han solicitado, tengo que hacer la 3 de clase, la 6 de clase y la 3 de propuestos de esta semana. Como tú has ingresado luego, vemos en los ejercicios que me estás mencionando, ¿no? Vamos a llegar ya a las 6. Ok, gracias. Ya, a ver, la 7 les muestro rápidamente. Nos dice la poligonal AB, BC y CD representa, que colocamos, representa parte del cerco de un terreno, ¿no? Y se quiere colocar un aspersor en el punto de intersección de las mediatrices AB y CD. Entonces, nos dicen que nos representa, toda esta poligonal nos va a representar parte del cerco y se quiere colocar un aspersor en el punto de intersección de las mediatrices AB y CD. Entonces, ¿qué viene a ser la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Trazamos la otra mediatriz para el segmento CD, que es otra recta perpendicular en el punto medio. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo formado por esas dos mediatrices, que vamos a colocar que sea todo este ángulo, ¿no? Todo este ángulo MFN. Entonces, para poder hallar este ángulo, nosotros vamos a unir el punto B con el punto F
y le vamos a colocar que este angulito sea de medida alfa. Luego, este ángulo es 90, este ángulo de aquí sería 90 menos alfa. Entonces, tendríamos que todo el ángulo en B, por dato, era 100 grados. Si todo el ángulo es 100 grados y va 90 menos alfa, entonces la diferencia, el ángulo FBC, es la diferencia de 100 menos este ángulo, que va a ser 10 grados más alfa. Entonces, ya conocemos que este angulito es 10 grados más alfa. Nuevamente, de manera similar, colocamos que este ángulo sea beta. Entonces, este ángulo es el complemento 90 grados menos beta. Pero todo el ángulo es de 120 grados. Como todo el ángulo es de 120 grados, entonces la diferencia va a resultar igual a 120 menos 90 menos beta, se resta y positivo, 30 grados más beta. Entonces, encontramos que este ángulo es 30 grados más beta y colocamos que este ángulo sea de medida tita. Entonces, nos están preguntando, ahí es la medida del ángulo formado por esas dos mediatrices que viene a ser alfa más beta más tita. Como nos preguntan por toda esta suma, aplicamos la suma de los ángulos internos en el triángulo BFC. 10 grados más alfa más el ángulo 30 grados más beta más el ángulo tita es igual a 180 grados. Entonces, aquí operando, la suma va a ser 140 grados. La respuesta, la medida del ángulo MFN, viene a ser la alternativa B, 140 grados. Ya, esta de aquí es una primera solución. La otra solución sería prolongando. Aquí se prolonga DC, se prolonga DC y se prolonga AB, ¿no es cierto? Este ángulo era 100 grados. Si ese ángulo es 100 grados, el suplemento va a ser 80 grados. Y este ángulo es 120 grados. Si es 120 grados, el suplemento 60 grados. ¿Cuánto nos quedaría? 80, 100, faltaría 40 grados. Este ángulo resulta igual a 40 grados. Y aplicando la propiedad del pescadito, ¿no? Entonces, aquí, justamente en esta gráfica. Aplicando la propiedad del pescadito, ¿no? Entonces, la suma de los dos ángulos internos, 40 grados más este ángulo es igual a 90 más 90, 180. Necesariamente el ángulo va a ser de 140 grados. ¿Ah? Entonces, aquí colocamos aplicando la propiedad del pescadito, tendríamos justamente la suma de 40 grados más la medida del ángulo MFN, ¿no? La medida del ángulo, vamos a colocar así. La medida de nuestro ángulo MFN es igual a 90 grados más 90 grados, 180 grados. Entonces, la medida del ángulo es 140 grados. Es lo mismo, ¿no? Pero es prolongante. Y la 6. La 6 nos dicen en la figura, la longitud AH mide 3 metros, la longitud CH mide 8 metros. Ahí en la longitud BC. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato. En la figura, la longitud AH resulta igual a 3 metros. Esta longitud mide 3 metros y la longitud CH mide 8 metros. Entonces nos preguntan, ahí en la longitud BC, que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, trabajamos en el triángulo rectángulo AHB. Este ángulo viene a ser el complemento. Alfa 90, este ángulo en A, es el complemento que va a resultar siendo 90 grados menos alfa.
Ahora borramos ese triangulito y trabajamos en el triángulo rectángulo BHC, ¿no? O puede ser de frente en el triángulo ACB. Siempre hay que recordar el trío de ángulos. El trío de ángulos es bastante conocido. Tenemos el ángulo 2 alfa, tenemos el ángulo de 90 grados menos alfa, y necesariamente el tercer ángulo va a resultar siendo 90 grados menos alfa. Entonces, con estos dos ángulos que son iguales, se puede formar triángulo isósceles. O también sirve para poder aplicar el teorema de la bisectriz, así como el teorema de la bisectriz interior. Entonces, siempre que aparezca ese trío de ángulos, aparece cualquiera de esos triángulos, ¿no? Triángulo isósceles o un triángulo donde podemos aplicar el teorema de la bisectriz como el teorema de la bisectriz interior. Entonces, en este caso, tenemos 90 menos alfa, 2 alfa, y este ángulo superior en B es 90 menos alfa. Por lo tanto, el triángulo ACB es isósceles. Todo este lado hace 3 más 8, 11. 11 es igual a X. Más directo, ¿no? Aquí lo han trabajado por partes. El triángulo es 90, 2 alfa. Este angulito es el complemento de 2 alfa, que es 90 grados menos alfa. Sumando aquí, todo el ángulo es 90 grados menos alfa. Por lo tanto, ese triángulo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, X viene a ser la suma de 3 más 8. Entonces, la respuesta va a ser igual a 11 metros. Ya, sería la 6. Pasamos a ver la 3, que me habían mencionado. El ejercicio 3 de clase, ¿no? De clase. De clase y 3 propuestos. El ejercicio 3. En la figura, BD es igual a C igual a CD AYX. Entonces colocamos aquí la solución y copiamos la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que el lado BD. Este lado, el lado BD, es igual a nuestro lado AC, igual a nuestro lado CD. Entonces, por dato, esas tres longitudes son iguales. Como no conocemos, le llamamos cadena. AC también es cadena y CD también va a resultar siendo cadena. Entonces nos preguntan ahí en la medida del ángulo X. Entonces, para poder hallar este angulito X, ¿qué es lo que nosotros observamos? El triángulo, este triángulo ADB es un triángulo isósceles. Lo primero que se observa es que como aparecen lados iguales, hay que tratar de buscar triángulos isósceles, completando ángulos, ¿no? A lados iguales, ángulos iguales. Entonces, en el triángulo ABD, la suma, 180 grados. Como va 30 grados, faltaría 150 sobre 2, 75. Entonces, si este ángulo es 75, el ángulo en A va a resultar siendo de 75 grados. Entonces, en el triángulo de rosado, el ángulo en A resulta igual a 75 grados. Entonces, este triángulo resultó siendo un triángulo isósceles. Entonces, ese triangulito resultó siendo isósceles. Y si es un triángulo isósceles,
a ángulos iguales, lados iguales. El lado AD resulta siendo cadena. Y nuestro triángulo. El triángulo, si este lado es cadena, se observa que el triángulo ACD resulta siendo un triángulo equilátero, porque sus tres lados son iguales. Cadena, cadena y cadena. Entonces, el triángulo resultó siendo un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, sus ángulos internos miden 60 grados. Entonces, colocamos este angulito, todo el ángulo es 75, ese ángulo va a ser igual a 60 grados, ¿no? Entonces, 60, pero como todo era 75, este ángulo superior es igual a 15 grados. Entonces, ya conocemos que nuestro angulito, el angulito de azul, este angulito es igual a 15 grados. El ángulo en C también es de 60 grados, ¿no? Y si este ángulo es igual a 15 grados, entonces vamos a trabajar ahora en el triángulo BDC. En ese triángulo BDC resultó siendo un triángulo isósceles. Triángulo de color anaranjado es un triángulo isósceles porque vale cadena y vale cadena. Entonces, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en C mide x más 60 grados, el ángulo en B también resultó siendo x más 60 grados en ese triángulo isósceles. Entonces, este angulito resulta igual a x más 60 grados. Y por último, borramos y trabajamos en el triángulo ABC. En ese triángulo ABC, aplicando en el triángulo de azul, aplicando la suma de los ángulos internos, ¿no? Entonces, la suma de esos tres ángulos interiores resulta igual a 180 grados. Entonces se cumple que necesariamente sería 60 más 75, 80, 90, 90 más 60 sería justamente, pasamos aquí a restar y nos va a quedar que x es igual a 15 grados. La respuesta es la alternativa B. ¿Entendió el ejercicio 3? Entonces hicimos la 3 de clase, la 6 de clase, y ahora pasamos a ver la 3 de los propuestos. ¿Ah? Ok. 3 de los propuestos. De los propuestos. Esta es la 3 de los propuestos.
¿Visten en la figura? AB es igual a BC. Entonces colocamos aquí. Por dato, AB es igual a BC. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Entonces colocamos que sea cadena. Entonces AB. Entonces AB es igual a BC. Si AB es igual a BC, nuestro triángulo ABC es un triángulo isósceles. A lados iguales, ángulos iguales. Entonces necesariamente la medida del ángulo en A mide lo mismo que el ángulo en C. Luego nos dicen que BE es igual a BD. Entonces, por dato, BE es igual a BD. BE vamos a colocar que sea zigzag. Entonces es igual a BD, que también resultó siendo zigzag. Y nos preguntan, hay en la medida del ángulo X. Nos preguntan por ese angulito X. Entonces, para poder hallar el ángulo X, como el triángulo ABC es un triángulo isósceles, esos ángulos que son iguales, vamos a colocar en que sea de medida alfa, también resultó siendo alfa. Entonces diremos para el triángulo de verde. Para este triangulito de verde, nosotros podemos conocer el ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los dos ángulos internos. Entonces, necesariamente, este angulito viene a ser la suma de alfa más 50 grados. Alfa más 50 grados. Pero el triángulo EBD es un triángulo isósceles, ¿no? Si es un triángulo isósceles, este ángulo en D también resultó siendo como alfa más 50 grados. Entonces, para el triángulo, ahora vamos a colocar para este triángulo de amarillo. Entonces, para el triángulo de amarillo. Entonces iremos ahora para nuestro triángulo BDC. O sea, como segundo paso para el triángulo BDC. Para ese triángulo BDC aplicando ángulo exterior. Ángulo exterior. Aplicando ángulo exterior tendríamos que la suma de X más alfa. Entonces, X más el ángulo alfa es el ángulo exterior, que sería todo este angulito. El ángulo exterior de morado, que es la suma de 50 grados más alfa más 50 grados. Entonces, se cancela en esa igualdad, alfa con alfa se cancela y necesariamente X va a resultar igual a 50 grados más 50 grados resulta igual a 100 grados. 100 grados. Entonces sería la 3 de los propuestos, ¿no? A ver, retomen la captura. De esta semana, ¿algún ejercicio más, jóvenes? Para poder resolver de la semana anterior. Está presente, ¿no? ¿O se fue? Creo que se fue. Guamanyauri, ¿no? Profesora, buenas tardes. ¿Podría resolver el ejercicio de clase número 11? Ya, no está Guamán, ¿no?
Se fue. ¿Dónde está? Ya. Sino que vamos por orden, ¿no? Según van ingresando, van solicitando, ¿ya? Me mencionabas, discúlpame, no te escuché. Sí, profesora, el número 11 de ejercicios de clase. Número 11 de ejercicios de clase, ¿ya? No lo explicamos, no estaba en la diapositiva, ¿no? Porque aquí está la 14. ¿Qué estaba? La 14 y la 12, ya. Tú me dices la 11, ¿ya? La 11 de clase. 11 de clase. La 4 también hemos resuelto. La 11. Este de aquí, ¿no? A ver, aquí en el ejercicio 11. Y en la 11, nos dice, en la figura, una columna se fija en forma vertical. Para ello, se asegura con las cuerdas tensadas AB, BD y BC. Si AB es igual a CD. Entonces, por dato, nos dicen que AB. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea zigzag. Y CD también resulta igual a zigzag. Entonces nos dicen, ahí en la medida del ángulo BCA. O sea, nos preguntan por el ángulo BCA. BCA. O sea, nos están preguntando, en realidad, por este ángulo de medida 2 alfa. ¿Está bien? Entonces, para poder hallar ese ángulo de medida 2 alfa, ¿qué es lo que nosotros podemos, digamos, observar? Lo siguiente. Aquí la relación de los ángulos. En el triángulo BDC, la relación de los ángulos viene a ser de 1 a 2. Siempre que en un triángulo la relación de los ángulos sea de 1 a 2, se recomienda trazar una cebiana de tal manera que esa cebiana nos determine triángulos isósceles. ¿Ah? Entonces, nosotros podemos trazar a partir del punto D. A partir de este punto D, podemos trazar una cebiana de tal manera, o sea, podemos trazar esta cebiana. ¿Qué es la cebiana? La cebiana es una recta cualquiera que divide a ese segmento BC en dos segmentos de diferente longitud, ¿no? Entonces, nosotros estamos trazando nuestra cebiana, digamos, nuestra cebiana DP, de tal manera que este angulito resulte también siendo alfa. O sea, fue 2 alfa o este ángulo sea alfa, cualquiera de los dos. ¿Ah?
Entonces, en este caso vamos a trazar. Trazamos la seriana DP de tal manera que el ángulo en P resulte siendo de la misma medida. O sea, este ángulo de celeste tenga la misma medida que el ángulo de rojo. El ángulo de rojo, ¿cuánto mide? 2 alfa. Entonces, este ángulo también resulte siendo de medida 2 alfa. Entonces, el triángulo PDC resultó siendo un triángulo isósceles. El lado CD vale zigzag, entonces el lado PD también va a resultar siendo zigzag. Pero este ángulo 2 alfa es un ángulo exterior para el triángulo BPD. Debe ser la suma de los dos ángulos internos. ¿Correcto? Entonces, como este ángulo superior, este ángulo en B, mide alfa, como ese angulito es alfa, y el ángulo exterior es 2 alfa para el triángulo BPD, entonces necesariamente este ángulo en D también resultó siendo alfa. Y si ese ángulo es alfa, el triángulo BPD es un triángulo isósceles. Entonces aquí vamos a colocar. Entonces trazar. ¿No? Vamos a colocar los pasos. Trazar el segmento DP. Trazar DP tal que la medida de nuestro ángulo DPC. DPC resultó siendo medida 2 alfa. Luego encontramos que el triángulo BPD es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales, lados iguales. Entonces, nuestro lado, este lado BP, también resultó siendo zigzag, ¿no? Y si ese lado es zigzag, ahora, ¿qué conviene unir? Nos conviene unir el punto A con el punto P. ¿Por qué? Porque tendríamos que esta longitud de amarillo AB resultó siendo zigzag. La longitud BP también resulta siendo zigzag. Entonces, al unir, cuando nosotros unimos el punto A con el punto P, necesariamente se determina un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces tendremos a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, necesariamente este ángulo de rosado mide beta, este otro ángulo en P también resultó siendo de medida beta nada más, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se puede observar? Todo el ángulo en A resultó siendo de medida 10 alfa menos beta nada más, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar que ese angulito resultó siendo de medida 10 alfa menos beta. Y tendremos que todo el ángulo, a ver, si todo ese ángulo fuera aquí, vamos a colocar. Este ángulo de color anaranjado es la diferencia. El total era 10 alfa, entonces ese ángulo es 10 alfa menos el ángulo beta nada más. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la longitud AP es igual a la longitud PD o no. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en el triángulo APC, por diferencia, este ángulo es 10 alfa menos beta. Ahora nos ubicamos en el triángulo APC. Entonces, en este triángulo, ese es el triángulo APC. Entonces, triángulo APC. APC. El ángulo en C mide 2 alfa. El ángulo en A, hemos encontrado que este ángulo en A resultó siendo, 10 alfa menos beta. Y el ángulo en P, este ángulo en P es de medida beta. Entonces tendríamos justamente que la suma de estos dos ángulos internos es el ángulo exterior. Entonces, sumando
Sumando, tendríamos por ángulo exterior 2 alfa más 10 alfa menos beta es igual. 2 alfa más 10 alfa menos beta es igual a beta. Pasamos al otro lado y tendríamos aquí que 12 alfa es igual a 2 beta. Entonces la mitad 6 alfa es igual a beta. Entonces estamos encontrando que 6 alfa resultó siendo igual a beta. Y si 6 alfa es igual a beta, entonces aquí nuevamente reemplazando. Ahora observamos aquí el triángulo de amarillo. En ese triángulo, que vamos a extraer nuestro triángulo de amarillo. Este es el triángulo ABP. 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 Estamos encontrando que era un triángulo isósceles, ¿no? Por dato AB vale zigzag. Luego hemos encontrado que BP también resultó siendo zigzag. Por ser un triángulo isósceles, le corresponde ángulos iguales. Hemos colocado que cada angulito es beta y también resultó siendo beta. Pero beta es igual a 6 alfa. Entonces, si beta es igual a 6 alfa, si beta resultó siendo 6 alfa, aquí sería, nos quedaría que beta vale 6 alfa, este beta también resultó siendo 6 alfa, ¿no? Entonces, ese triángulo será equilátero. El triángulo será equilátero si beta es igual a 6 alfa. El triángulo APD es un triángulo isósceles, ¿no? Triángulo APD. Aquí vamos a extraer el triángulo APD, ¿no? Entonces, triángulo APD. Para que se pueda observar mejor. Este es el triángulo APD. APD. En ese triángulo APD estamos colocando que este ángulo es 10 alfa menos beta. El ángulo en D, ¿qué es? El ángulo en D. Este ángulo de morado es la suma de ¿quién? Es la suma del ángulo de rojo, que es 2 alfa, más el ángulo de celeste. Por ángulo exterior sería 2 alfa más 2 alfa, 4 alfa. Este ángulo es 4 alfa, pero beta mide 6 alfa. Entonces, como beta es 6 alfa, 10 alfa menos 6 alfa es 4 beta. Entonces, esto de aquí resultó siendo 4 alfa. 4 alfa. ¿4 alfa es igual a 4 alfa? Claro que sí. Entonces, ese triángulo resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles a ángulos iguales, le corresponde lados iguales. Entonces, el lado PC, el lado PD mide zigzag, el lado AP también es zigzag. Y si este lado AP es el mismo, lado AP es zigzag. Entonces, en realidad, este triangulito es un triángulo equilátero porque sus 3 lados son iguales. Y si es un triángulo equilátero, el ángulo 6 alfa. 6 alfa es igual a 60 grados. Entonces, el ángulo alfa mide 10 grados. Pero a nosotros nos preguntan por 2 alfa. El ángulo 2 alfa. Por lo tanto, 2 alfa es igual a 20 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D. ¿Se entendió entonces, jóvenes? Sí, profesora, gracias. Ya, ok. ¿Todos? Ya, ok, jóvenes. Qué bueno, me alegro. Lo único que se fue es Guamanjuri, ¿no? Guamanyauri. Ya, quería que le resolvamos la 11 y la 12 de la semana pasada. Ya. Entonces nos vemos el próximo lunes, jóvenes. Cuídense, que les vaya muy bien. Entonces, este es el horario de consultas académicas de 3 a 5. Y digamos todos los lunes. Entonces, siempre en la semana, a cualquier ejercicio que no les haya salido así,
practiquen y me preguntan. Hoy, igual que ahora de la semana 4, ¿no? Vamos a avanzar, ¿ya? Ya, ok. Gracias a ustedes. Chau, chau, nos vemos. Cuídense, bye, bye, gracias. Chao.